A lo largo de la historia, las guerras se han hecho por todo tipo de cosas, por tierras, por poder, por recursos. ¿Pero por un cubo? ¿Un simple cubo de madera? Suena a chiste, ¿verdad? Pues no, para nada. Esta es la increíble pero cierta historia de cómo un objeto absurdo puede convertirse en la excusa perfecta para un conflicto sangriento. Vamos a ver cómo pudo pasar algo así. La pregunta es así de directa, y la verdad casi parece una locura. ¿Es posible que un objeto cotidiano, sin apenas valor, sea la chispa que haga que miles de personas acaben matándose en un campo de batalla? Pues, por increíble que parezca, la respuesta es un sí rotundo. Y para encontrar la prueba tenemos que viajar a la Italia medieval, porque allí un cubo, sí, un cubo de madera, fue el detonante de una guerra terrible entre dos ciudades. Pero claro, para entender este lío, primero hay que entender cómo era el tablero de juego en aquella época. Venga, pues nos vamos directos al siglo XIV. La Italia de entonces no tiene nada que ver con la de ahora. Era un auténtico caos, un tablero político súper dividido y muy inestable, donde el orgullo y las lealtades lo eran todo. Y justo ahí, en medio de ese avispero, es donde empieza nuestra historia. Es que hay que imaginárselo. Italia como país no existía. Era más bien un puzzle, un mosaico de ciudades-estado independientes. Florencia, Milán, Venecia, cada una lo suyo, compitiendo a muerte por el poder, el dinero y la influencia. Vamos, el ambiente perfecto para que saltaran chispas. Y por si el panorama no fuera ya bastante complicado, todo se dividía en dos grandes bandos que estaban enfrentados por sistema. Los güelfos, que apoyaban al Papa, y los gibelinos, que estaban con el emperador del Sacro Imperio. Una división política y religiosa que lo envenenaba absolutamente todo. Y aquí es donde entran en escena nuestros dos protagonistas. En una esquina, Bolonia, una ciudad rica, poderosa y del bando güelfo, del Papa. En la otra, su archienemiga de toda la vida, Módena, que era gibelina hasta la médula. Llevaban décadas de mal rollo por temas de fronteras, por competencia económica y sobre todo por puro y duro orgullo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Solo faltaba una excusa. Y esa excusa, esa chispa, llegó. Y lo hizo, cómo no, de la forma más tonta e inesperada posible. El robo de un objeto cotidiano que se iba a convertir en el detonante de una guerra. Nos plantamos en el año 1325. Unos soldados de Módena se cuelan en Bolonia. ¿Y qué se llevan de botín? ¿Joyas? ¿Oro? No. Se llevan un cubo de madera de un pozo público. A ver, hoy nos parece una tontería, pero en una sociedad tan obsesionada con el honor como aquella, fue una humillación pública intolerable. Bolonia, hecha una furia, exigió que se lo devolvieran ya. La respuesta de Módena, una negativa rotunda y burlona. La guerra estaba servida. Esa negativa de Módena fue, en la práctica, una declaración de guerra. Se acabaron las palabras. Ambas ciudades movilizaron a sus ejércitos, y lo que había empezado por un cubo acabó en una batalla campal en toda regla, la batalla de Zapolino. En el campo de batalla de Zapolino, las fuerzas parecían muy desiguales. Bolonia se presentó con un ejército muchísimo más grande. Sobre el papel, su victoria parecía asegurada. Pero pasó lo inesperado. Contra todo pronóstico, el ejército de Módena, mucho más pequeño, consiguió una victoria aplastante, una lección de que en la guerra los números no siempre lo son todo. Pero lo verdaderamente trágico de todo esto es el coste humano. No fue una pequeña pelea, ¿eh? Más de 2000 personas murieron en esa única batalla. Es un precio terrible por un conflicto que, en teoría, había empezado por un objeto que no valía nada. La gran batalla terminó, pero el conflicto siguió latente durante años. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Qué fue del famoso cubo? ¿Cuál fue el destino del objeto que supuestamente lo empezó todo? Pues lo más sorprendente es que el cubo nunca volvió a Bolonia. Módena se lo quedó, por supuesto, pero ya no era un simple cubo. Se había convertido en el símbolo definitivo de su victoria y de la humillación de su rival. Exacto. El cubo se transformó. Dejó de ser una herramienta para convertirse en un trofeo de guerra, un recordatorio constante del orgullo de Módena. De hecho, se dice que el cubo original todavía se conserva hoy en día en un edificio de la ciudad. Increíble. Llegados a este punto, es inevitable hacerse la gran pregunta. ¿De verdad toda esta guerra, toda esta sangre derramada, fue por un simple cubo de madera? Pensemos un momento. ¿La gente lucha y muere por el objeto en sí? ¿O es que el cubo fue simplemente la excusa perfecta que todo el mundo estaba esperando? La realidad es que el cubo nunca fue la causa real. Fue el detonante. Las verdaderas razones eran mucho más profundas. Décadas de tensiones políticas y económicas, la rivalidad ideológica y una lucha brutal por el orgullo. El robo del cubo solo fue la cerilla que prendió fuego a un barril de pólvora que llevaba mucho tiempo ahí. Y esa es la gran lección de la guerra del cubo.
Nos recuerda que los grandes conflictos no siempre necesitan grandes causas. A veces, un objeto insignificante se convierte en el símbolo que canaliza odios y orgullos acumulados, y las consecuencias pueden ser devastadoras. Una historia que empieza casi como una comedia, pero que revela una verdad muy profunda y a veces aterradora sobre la naturaleza humana.